y ahora vamos a hablar de un libro que a mí me ha resultado muy interesante el que se reedite, ¿no? Porque es un trabajo, una novela que en su día publicara pues, la condesa de Berlanga, Ángeles Rubio Argüelles, la fundadora del Teatro Ara. Esta mujer en su momento, en la década creo que de los 50, si no ahora me corregirá nuestro invitado, editó este libro. Y fijaros, bastantes décadas más tarde, la editorial malagueña, malagueña Azimut, ¿verdad? Ediciones Azimut, sí. Ediciones Azimut, pues ha vuelto a sacar al mercado con alguna que otra novedad, en cuanto a ilustraciones, también un apartado de una crítica, además una mujer con bastante solvencia que también suma su punto de vista a esta novela. Hablamos de Vidas que fueron, una novela de amor ambientada en la época de Bernardo de Gálvez, en la batalla de Pensacola, que sirve como de telón de fondo, ¿no?, de esta novela, y ambientada en la zona de México, Nueva Orleans. Bueno, tenemos ya con nosotros al editor Javier Rodríguez Barranco. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Bueno, Vidas Muchas que fueron. gracias Nada, hombre, por por haberme favor. invitado a este programa. A ti por venir, y a mí me ha llamado mucho la atención que décadas más tarde, pues Azimut decida el volver a publicar esta novela. ¿Qué os ha motivado? ¿Qué habéis visto en este trabajo que merezca que salga otra vez al mercado literario en esta época? Bueno, en el primer siglo lugar, XXI. hay, digamos que el denominador común es la voluntad de reivindicar la figura de escritoras andaluzas en general, malagueña en particular, y Ángeles Rubio Argüelles, que están como muy olvidadas, que todo el mundo conoce a su marido, a que fuera marido... A Edgar Neville. A Edgar Neville durante 10 años, que incluso la Diputación de Málaga le consagró con ese nombre el auditorio que tiene en la Avenida del Mediterráneo, pero Ángeles Rubio Argüelles prácticamente pasa desapercibida, hasta el punto de que hay una placa dedicada a ella, muy cerquita del Teatro Romano, pero está medio escondida, en el suelo, medio llena de barro, prácticamente no se ve. En fin, digamos que ese sería el telón de fondo. Y luego, o sea, reivindicar la figura de Ángeles Rubio Argüelles y de todas esas mujeres escritoras que Málaga también las ha tenido. Claro, claro que sí, sin duda. Y una de ellas, pues, por cierto, Rosa de Gálvez. Hombre. Que hay un personaje en esta novela, en la novela Vidas que fueron, que es la protagonista, que se llama Rosa de Chávez, cuyo nombre tiene una fonética muy similar. Sí, es como un guiño, ¿no? Que es hija ilegítima de un señor que se llama Antonio, lo mismo que se supone a Rosa de Gálvez, era hija de Antonio de Gálvez, hija ilegítima, que luego lo acabó reconociendo, o sea que ahí hay un juego entre la realidad y la ficción muy interesante. Entonces, el libro nace porque recibo un buen día un correo electrónico de la profesora María Luisa Burguera Nadal, catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Jaime I de Castellón, que había estudiado profundamente a determinadas figuras de la otra generación del 27, concretamente Edgar Neville. Entonces, investigando en la biografía de Edgar Neville, llega hasta Ángeles Rubio Argüelles, a la cual tiene ocasión de visitar pues como un año antes de que Ángeles falleciera. Ángeles recibe a la profesora María Luisa, que entonces era una joven doctoranda, con toda amabilidad en su casa, año 83, por ahí más o menos, y le regala un ejemplar el ejemplar que se publica en el año 57. Con la misma portada, porque la portada se ha respetado. Ha respetado la portada, sí. Hemos añadido un faldón diciendo que es edición crítica de María Luisa, pero sí, la portada es la misma, sí. Y María Luisa, que decíamos, esta profesora, esta doctora, es la que ha incorporado también una visión, un análisis crítico de este trabajo. Exacto, ¿no? Exacto. Sí, nosotros, digamos que nuestra labor principal ha sido una reedición, pero claro, no se trataba de hacer una edición facsímil, que eso hubiera sido lo fácil, sino mejorar. Enriquecer la obra con ilustraciones inéditas. Exacto. Otras ilustraciones entiendo que sí serán originales. Sí, sí, sí. Pero muchas inéditas, muchas que habéis sumado. El cuerpo, digamos, la estructura básica de ilustraciones procede del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, al cual le pedimos imágenes de México colonial en el siglo XVIII, le pedimos imágenes de los virreyes. Claro, entiendo que son personajes que existieron en la realidad, y que en esta obra son mencionados, entonces son ilustraciones reales de personajes que existieron.
incluido Bernardo de Gálvez, por supuesto. Claro. Entonces están ahí los virreyes Bucareli, Mayorga. Sí. Se habla, por ejemplo, de la bahía de Bucareli, que fue una expedición que mandó el virrey Bucareli desde México. Entonces surcaron el Pacífico, la costa oeste de Estados Unidos, hasta llegar a Alaska. Javier, una cosa que quería preguntarte, porque claro, hemos dicho Batalla de Pensacola, Bernardo de Gálvez, esa época que estaríamos hablando de 1700 y algo, ¿no? Finales del siglo XVIII, ¿no? Sí, la acción se sitúa entre 1776 y 1782 aproximadamente. Claro, más o menos la esa época. acción va dando pequeños saltos en el tiempo. Pero eso es el telón de fondo, porque aquí estamos ante una historia de amor, es una historia de amor muy bonita. Que ahí no es que se vaya a relatar la batalla de Pensacola, eso es el telón de fondo, pero es la época. Sí, digamos que quizás el principal mérito de esta novela, Ángeles combina perfectamente lo que es la ficción de amor de un joven oficial malagueño, un teniente destinado a la Luisiana, llamado Francisco Morales, con la joven Rosa de Chávez, a la cual conoce en el barco El Centurión, que viaja desde Cádiz hasta Veracruz, ¿no? Y bueno, digamos que esa es la ficción, muy bella, muy bonita. Luego está también una pasión que surge arrebatadora, irracional, pero todo eso tiene un cierto componente que también es muy sugerente, porque no nos engañemos que Ángeles era una mujer de teatro y toda la estructura de la obra tiene una textura como muy de teatro español del siglo de oro, como muy de Lope de Vega. De hecho, los diálogos son los grandes protagonistas de la novela. O sea, que también se podría llevar al teatro. Sin duda. Esta novela. Sin duda. Habéis hecho incluso un book trailer, que tenemos por ahí imágenes, que lo habéis subido a vuestro canal, ¿no? en YouTube, y es un book trailer en el que se sitúa al lector, al futuro lector de esta novela, de vidas que fueron en la época. También aparece, como es lógico, su autora, y es que hablar de Ángeles Rubio Argüelles es hablar de la impulsora y mentora de muchos actores, ¿no? Y de esa escuela ARA que fundó ese teatro. Por ahí pasaron pues Fiorella Faltoyano, Antonio Banderas, María Barranco, Raúl Sender, Tito Valverde, en fin, un montonazo de primeras figuras, ¿no? del teatro, del cine, de la televisión, que se formaron como alumnos de Ángeles Rubio Argüelles. Luego otros que también estudiarían en la Escuela de Arte Dramático, pero que Ángeles fue pues la que quizá a lo mejor despertó, ¿no? esa vocación como intérprete, como actor. O por lo menos les dio el doble mando en el momento en que ellos necesitaban un impulso para empezar a moverse. Bueno, el teatro grecolatino también, ¿no? Ella puso en valor el teatro romano. Exacto. Impulsando ese festival grecolatino. Y creo que todos hemos visto en alguna ocasión una foto de Antonio Banderas vestido de romano, montando en Vespa, ¿no? Sí. Pues eso corresponde a esa época, era a finales de la década de los 70. La labor, la promoción cultural que hizo esta mujer en Málaga es impresionante. Y luego se enamoró de Macharabiaya, y en Macharabiaya creó un corral de comedias. De hecho, la primera presentación de este libro la hicimos en Macharabiaya a finales de octubre de 2019 y bueno, fue maravilloso. Allí asistieron las damas y granaderos de Bernardo de Gálvez, se vistieron de época, todo el pueblo se volcó con nosotros. Un evento mágico, ¿no? Oye, y el libro se puede adquirir, me imagino, ¿no? A través de ediciones Azimut, a través de librerías online, se puede adquirir este libro sin problema. Sí. Nuestra distribución llega a toda España, en cualquier librería de España se puede adquirir. Las librerías de Málaga ya tienen experiencia y ya nos conocen, ya no hay ningún problema. Y por supuesto, pues en Amazon, en Casa del Libro, en las... Pues Javier Rodríguez Barranco, de Ediciones Azimut, enhorabuena por haber rescatado esta novela, Vidas que fueron, de Ángeles Rubio Argüelles. Y oye, pues ahora que ya estamos en verano y que tenemos más tiempo, vacaciones para leer, pues una buena lectura puede ser esta novela. Es una delicia, además se lee muy bien, Muchas gracias, hasta pronto.